Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a esperar unos 2 minutos por si se conectan más personas y luego daremos inicio a esta jornada donde vamos a conversar sobre el tema de cuidados paliativos, el cual creo que es muy importante dentro del área del cáncer y también de otro tipo de enfermedades. Para quienes no me conozcan, me voy presentando. Mi nombre es Estefanía Erazo. Soy licenciada en psicología y magíster en psico-oncología por la Universidad de Valencia en España. Asimismo, cuento con una amplia experiencia en todo lo que son los cuidados paliativos, con diferentes cursos y formaciones que he ido recibiendo a lo largo de los años, así como también con la experiencia profesional que hemos ido ganando, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero compartirles un poco de todos los conocimientos que he ido adquiriendo en estos años. Ya en una ocasión anterior hicimos sobre el tema de cómo comunicar malas noticias. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los cuidados paliativos, ya que creo que es algo muy importante y que nos concierne a todos, ya que muchos hemos tenido familiares o amigos que han atravesado por enfermedades sumamente complejas como el cáncer o otras y que lamentablemente ha llegado un punto en que se nos ha dicho, sabes que no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer y entonces es una situación emocionalmente súper difícil, súper dura porque es algo que aun cuando la persona ya estaba atravesando por una enfermedad, no nos esperábamos que llegara a pasar. Entonces es un impacto realmente fuerte y no sabemos qué hacer a raíz de que se comunica eso, no sabemos qué decirles a las personas, cómo hacer, porque a veces los médicos simplemente dicen, ¿sabes qué? Tienes que irte a tu casa y ya fallecer allí, o tienes que dejar de buscar opciones. Incluso a veces dicen como que ya no vuelva al médico. Me acuerdo de una paciente que le dijeron ya vuelva cada 3 meses y la paciente estaba con mucha sintomatología porque era un cáncer digestivo, ¿no? Entonces de pronto se trata desde la educación empezar a cambiar el concepto del ya no hay nada que hacer por un concepto de todavía hay cosas que hacer, porque como les decía el otro día en una publicación, los cuidados paliativos es hacer algo. Entonces, ¿de qué se trata hacer? Brindar todos los cuidados que nos permitan poder tener la mejor calidad de vida posible en el tiempo que sea que nos quede, sea este tiempo mucho, sea poco, pero poder paliar todos aquellos síntomas que ya no se pueden tratar de una manera curativa, sino ya hacerlo de una manera en que los dolores o las molestias sean lo menos posible. Entonces, un poco de ahí vamos sacando lo que es el concepto de cuidados paliativos. Es justamente abordar mediante un cuidado integral y multidisciplinario todas las áreas de la vida de la persona que se ven afectadas por la enfermedad. Por ejemplo, el área médica, el área espiritual, el área legal, el área económica y desde luego, como en mi caso, el área psicológica. Entonces se trata de trabajar con la persona, pero también con sus familiares, para que todos nos vayamos preparando para lo que sea que pueda acontecer, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo me especializo más en lo que es cuidados paliativos al final de la vida, es decir, en los últimos momentos, en las últimas semanas. Y bueno, y aquí viene siempre la pregunta, ¿no? ¿Quién necesita o quién puede recibir cuidados paliativos? Y yo creo que la respuesta es justamente el título de esta charla, ¿no? Aquellas personas que ya se les dice, ¿sabes qué? No puedes hacer nada, ya no hay nada por hacer, ya hicimos todo lo posible, los tratamientos ya no están funcionando. Todas aquellas personas que inevitablemente se están acabando las opciones y pues inevitablemente se acerca el fin, ¿no? Entonces, cuando ya los médicos nos dicen que han cambiado de tratamiento, se ha seguido sin funcionar,
o que al contrario de mejorar empeora, e incluso yo creo que es una propia percepción de la familia, ¿no? A veces la familia también ya va viendo cómo la persona se va deteriorando y en este caso, por ejemplo, el cáncer va avanzando a otros órganos, produciendo nuevos síntomas que afectan todo el sentido, ¿sí? Entonces, la persona que requiere cuidados paliativos es la persona que sus opciones curativas dejan de existir y por ende lo que se trata es, como la palabra dice, de paliar todos aquellos síntomas que ya no podemos curar, pero sí podemos controlar, para que así tenga la mejor calidad de vida posible, ¿sí? Ahora, muchas veces me preguntan por qué, pero por qué el médico no nos dice esto, por qué no nos enseñó que todavía había algo por hacer, ¿no? Entonces, la respuesta es que lamentablemente en la mayoría de hospitales no se cuenta con un área de cuidados paliativos, entonces los médicos se encuentran en una posición en que saben que tal vez se podría ofrecer algo más, pero al no poder dar los recursos o las herramientas o la infraestructura para poder hacerlo, entonces tampoco quieren ofrecerle algo al paciente que no van a poder obtener dentro del sistema hospitalario en el que se atienden y que económicamente pues implica un gasto que la mayoría de familias no lo pueden asumir, entonces es un poco la encrucijada, ¿no? Pero sin embargo yo siempre les digo a mis colegas médicos que igual tienen que ofrecerlo, ¿no? Que tienen que decirlo, que tienen que comunicarlo como una opción de algo que debe ser dicho y ya pues que cada familia escoja si es que puede o no puede permitírselo, ¿no? Entonces ese es un poco el por qué no se llega a preguntar, ¿no? Ahora, en qué consiste, no? Como les decía, es un equipo multidisciplinario, un equipo de cuidados paliativos en el más pequeñito, por así decirlo, el más básico, tiene que estar compuesto de un médico, que de preferencia sea un médico algólogo, es decir, un médico especialista en el control. Hay muchos médicos anestesiólogos que se han decidido especializar en lo que es el control de dolor, entonces ellos son muy buenos ejerciendo esta labor y ayudando a controlar todos estos temas y, por ejemplo, ayudándonos con el tema de la sedación cuando ya estamos avanzando un poquito más en el final de la vida. También suele estar compuesto de una enfermera que se suele sugerir que sea una enfermera domiciliaria, es decir, que en el momento en que un síntoma empeora o se complica pueda ir inmediatamente al domicilio y con las prescripciones del médico pues poder poner una vía intravenosa, un suero, algo que vaya a ayudar a controlar, ¿no? A controlar lo que está pasando. Y también pues que haga, por ejemplo, curación de escaras, lesiones varias que se van produciendo en la persona con el paso del tiempo. También nos puede ayudar, por ejemplo, con el tema de la alimentación enteral o cualquier opción que haya en ese caso en específico. Luego también suele estar compuesto, pues desde luego de los psicólogos que nos encargábamos de preparar la parte emocional tanto del paciente para ayudarle que vaya cerrando todas sus cuestiones pendientes, así como también para con la familia ayudarles a elaborar un duelo previo, es decir, un duelo en que ya vayan como que aunque suene feo, haciéndose a la idea que su familiar va a partir y puedan prepararse dentro de lo mejor posible mentalmente para enfrentarse a esa pérdida y pues que llegado el momento no colapsen, como quien dice, sino que puedan afrontar lo que sea que se venga, ¿no? O que se pueda presentar. Y que también acompañamos no solo al paciente antes, durante, sino también a la familia después. Entonces se hace un acompañamiento post-duelo que también es muy importante para que la familia no sienta como que ya falleció mi familiar y pues dejé de recibir el apoyo, los cuidados y quedé ahí en el aire, sino que también conté con pues el apoyo de los distintos miembros de mi familia y de un profesional, ¿no? También a veces es importante que haya un trabajador social para que nos ayude con todo lo que son los temas legales y económicos, por ejemplo, en el documento de voluntades anticipadas, que permite estipular qué es lo que la persona desea en el final, bajo qué cuidados o qué situaciones. También el trabajador social nos puede ayudar con todo lo que son temas de discapacidad, carne de discapacidad, permisos laborales de familiares y tantas cosas más que se tienen que hacer. Entonces, a veces también es muy importante que el trabajador social sea parte de este equipo, sí. Y bueno, y de ahí adicionalmente los profesionales de cada caso en particular. Habrá quien, por ejemplo, sea muy importante que tenga un terapeuta respiratorio, un fisioterapeuta,
dependiendo cada caso es cuáles son las necesidades de ese paciente. Entonces, el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos tiene una formación básica, pero se adapta también a las necesidades de cada uno de los pacientes y qué es lo que ellos necesitan en ese momento y de acuerdo a su tipo de cáncer, de acuerdo a su tipo de realidad y también muchas veces de acuerdo a cuál es el entorno familiar, porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una persona que de pronto tiene un cuidador que es una persona súper joven a una persona que tiene un cuidador que de pronto es una persona ya mayor y que por ende requiera un equipo de cuidados paliativos mucho más amplio que lo pueda contener no solo a la persona, sino pues a todo, no solo a la persona enferma, sino a todo el entorno, ¿no? Porque acuérdense que al cuidador también lo tenemos que cuidar para que no sufra de burnout, es decir, que no se agote emocionalmente al punto de pues dejar de poder brindar los cuidados y a su vez estar mal. Eso por un lado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de cada persona, no? Como les decía, en la parte psicológica, pues preparar un poco emocionalmente, pero también, por ejemplo, en la parte psicológica, tratamos como de construir una red de apoyo que haga que, por ejemplo, el cuidador tenga momentos de descanso en donde entra en suplencia a otra persona a ejercer los cuidados para que así no nuevamente no se sobrecargue, ¿no? Entonces, por ejemplo, que reemplace al cuidador durante unas horas mientras va, hace sus cosas y pues luego ya puede retornar a los cuidados, ¿no? O una red de apoyo que pueda ayudar con cosas prácticas, como acompañarles al hospital, llevarles al hospital, comprar medicinas, ayudarles con las cosas de la casa, cuidar a los niños, cosas así. Entonces, en psicología vamos que como construyendo esta red de apoyo, ¿no? A veces también se requiere hacer intervenciones. Como les digo, cada caso es particular, pero por ejemplo, si hablamos de una persona que todavía está en edad escolar, sea el colegio, sea la universidad, es importante hablar en estos lugares, intervenir con el grupo directo que tiene relación con esta persona, tanto como para que se hagan adaptaciones curriculares si todavía la persona sigue estudiando, es decir, para que se adapten las necesidades a la persona y si no, también para el tema de que estén también conteniéndolo, ¿no? Que a veces cuando una persona está enferma, como que sus amigos se distancian un poco y no saben cómo dirigirse o cómo relacionarse. Entonces es importante que también se les dé como que una charla orientativa, ¿no? Lo mismo es en el trabajo, hablar con el jefe, entregar algún documento si es necesario, poder llegar a acuerdos, compromisos, diferentes cosas y así de ese modo nosotros poder brindar, ¿no? Ese apoyo para que, por ejemplo, el área laboral o el área académica no sea una preocupación adicional para esa persona que pues, si ya está enferma, ¿no? Y está atravesando por muchas cosas, sino que también pues tenga esa contención, ¿sí? Porque muchas veces es causa de preocupación, ¿no? Este tema del área laboral o del área académica, aunque cuando la persona sepa que tal vez su pronóstico no es bueno, siempre quiere seguir cumpliendo sus roles de buena manera en todas las áreas de su vida y si en alguna no puede hacerlo bien, pues como que se frustra y dice, no, o sea, quiero hacerlo de buena manera, ¿no? Y entonces, pues lo voy a hacer así. Eso, por otro lado, luego, como les decía, también necesitamos el apoyo del médico para el control de síntomas. Entonces, esto es súper importante. Es verdad que en los últimos momentos, hacia el final de la vida, las personas pierden el apetito, ya no quieren comer o tienen muchos problemas para hacerlo, sobre todo cuando son cánceres digestivos, pero siempre se trata de priorizar, ¿no? Como quien dice, si la persona no tiene apetito, ok, mantengamos una alimentación complementaria de otro tipo en que la persona pueda seguir recibiendo alimentos pero no se sienta como que sobrecargado, ¿no? Sino que sea lo necesario para mantenerlo bien, porque recordemos que si también deja de comer por completo, pues aparecen otros síntomas como la baja de presión o la baja de frecuencia cardíaca, ¿no? Que nos puede complicar más. Pero en cambio, si la persona sí tiene hambre, pero hay un impedimento para comer, sean las náuseas, los mareos, los vómitos, la soltura de estómago, es importante controlar esos síntomas. Entonces, lograr que
el médico pueda enviar todos los medicamentos necesarios en las dosis que sean necesarias para que la persona controle esos síntomas. Entonces, si, bueno, nos vamos un poco a nuestra realidad, si es que esos medicamentos no se podría acceder mediante el sistema hospitalario donde la persona se atiende, aún así decirle, mira, existe esta opción, de pronto la persona pueda ver alguna manera en que la adquiera, ¿no? Entonces, siempre hay que darles las opciones y que ya la persona escoja si lo puede pagar o no lo puede pagar o qué puede hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿ya? Por otro lado, el médico también se encargará de coordinar, por ejemplo, como les digo, para mí el tema del dolor es lo más importante porque tengo pacientes que llegan muy angustiados porque tienen muchísimo dolor. Entonces, en ellos más que nadie es importante ver la escala, usar las escalas de dolor que la OMS nos ha dado, ir aumentando la cantidad de analgésicos que se les va dando y así hacer un uso progresivo. Acuérdense que en este punto tenemos que pensar en el riesgo-beneficio, ¿no? En este punto es más el beneficio que el riesgo. Entonces habrá muchos medicamentos o procedimientos que hagamos porque ya el riesgo es mayor que, perdón, el beneficio es mayor que el riesgo, llegados a este punto. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas que el médico nos puede ayudar y es súper importante su función dentro del equipo de cuidados paliativos. Sí, luego también viene desde luego la parte legal, como les decía, hay este documento de voluntades anticipadas donde la persona puede, por ejemplo, establecer cuáles son las cosas que desea o que no desea que se hagan al final, por ejemplo, hilándolo o conectándolo un poquito con esta pregunta que nos hace Ali en este momento. Ella nos dice que si a mi familiar no le brindan cuidados paliativos en el hospital y lo enviaron a la casa. Esta es la realidad de muchas personas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí hay que, en este documento de voluntades anticipadas es importante antes, cuando el familiar todavía está bien, está de acuerdo, poder como decirle, a ver, ¿qué te gustaría a ti? ¿Estar en tu casa o estar en el hospital? ¿Qué es lo que tú prefieres? Y entonces si la persona dice como que no, yo quiero estar en el hospital, pues bueno, se coordinará todo para que esté en el hospital. Pero muchas veces, y la mayoría de personas desean estar en casa, entonces es como que, ok, vamos a hacer todo y organizar para que estén en casa. Entonces, más bien si a tu familiar, a Ali, le dijeron, ¿sabes qué? En el hospital no le podemos dar esto, vaya a casa, yo le sugeriría que dentro de las posibilidades económicas de cada persona, pues se adapte, ¿no? Se adapte el hogar. Eh, hay quienes pueden permitirse más cosas, hay quienes no, entonces algunas personas pues podrán comprar un colchón antiescaras, tener una enfermera 24 horas, oxígeno, medicinas y tantas cosas más. Habrán quienes no. En ese caso siempre podemos conversar con alguna enfermera, tal vez del hospital mismo, y que le trate de enseñar al cuidador algunas cositas a hacer en casa, inyecciones, control de síntomas y eso para que se le pueda brindar cuidados a ese paciente en casa, ¿no? Y tratar de pronto de entre la misma familia recolectar el dinero para poder tener a alguien que nos asista. La persona que se pueda pagar, sea médico o enfermera, y pues el resto irlo complementando de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, como les decía, en la parte legal en este documento es justamente donde es importante plasmar todas esas cosas. Por ejemplo, hay personas que llegan hasta las situaciones como que queden en estado vegetal, desean no ser desconectadas, hay otras que en cambio quieren ser desconectadas, hay otras que quieren que en el final de sus momentos esté sus hijos y su esposo, hay otros que no quieren que esté nadie. Entonces, todas esas son cositas que podemos plasmar en este documento que se llama de voluntades anticipadas y que van a ser muy importantes porque si se lo escribe y lo socializamos, entonces podemos evitarnos situaciones complicadas, ¿no? Como que en el final ese rato la familia decida algo contrario a lo que desea el paciente o que se pongan a pelear con el paciente porque ellos quieren una cosa y el familiar otra o que se peleen entre familiares porque no se ponen de acuerdo. Entonces en este documento es como, es duro, es difícil y doloroso escribirlo, pero el documento de voluntades anticipadas puede ayudar muchísimo a que las cosas queden claras y evitarnos inconvenientes en un momento que de por sí ya es de crisis. Entonces, todo lo que nos pueda servir como un apoyo adicional para que este momento sea lo más llevadero posible, pues hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo.
¿sí? Eso en la partecita legal. Y lo otro es la parte espiritual, ¿sí? Todas las personas tenemos nuestra espiritualidad, algunos lo tenemos más, otros lo tenemos menos. Y dentro de esto siempre hay que recordar, pues, que hay muchas religiones en el mundo, ¿no? O sea, hay religiones que son de una manera o de otra un poquito más radicales, un poco menos radicales, pero la mayoría de personas al final de su vida tienen un deseo o una creencia y un anhelo de que van a partir a un lugar donde van a estar mucho mejor, un lugar donde van a estar bien, un lugar donde van a estar en paz. Entonces, esas creencias espirituales al final de la vida se apegan muchísimo, muchísimo. Entonces, tenemos que tener esa apertura, incluso como terapeutas, lo digo a los otros terapeutas que me estén viendo, de adaptarnos al paciente. Entonces, si el paciente quiere que venga un pastor, que venga un pastor. Si quiere que venga un cura, que venga un cura. Si quiere que venga quien sea su líder espiritual y esté en esos momentos, es importante que lo esté ahí. No solo por el paciente, sino también por la familia. A veces también a la familia ese apoyo espiritual y esa esperanza o ese mensaje que transmite la fe les ayuda muchísimo a atravesar este momento. Entonces es importante también tener esa consideración. La mayoría de templos religiosos tienen una persona religiosa, un líder religioso encargado de hacer estas visitas domiciliarias, incluso de manera gratuita, como parte de su servicio a la comunidad. Entonces es solo de acercarnos a la iglesia y tratar, como quien dice, de hacer estos acuerdos, de conversar con estas personas y ver realmente quién nos podría ayudar llegado a ese momento, en quién podríamos acudir, en quién podríamos apoyarnos, y de ese modo pues tendremos este apoyo extra dentro de nuestro equipo de cuidados paliativos, que es muy importante. En el caso de los cuidados paliativos a nivel domiciliario, también es importante a nivel hospitalario, también es importante tener este apoyo, ¿no? Muchas veces en los hospitales hay, dentro del mismo hospital, capillas, iglesias o cualquier cosa. Entonces es cuestión de preguntar a las enfermeras o acercarnos a esos lugares y solicitar que acudan a la habitación. O pues si aún así en ese hospital en particular no hubiera una persona, pues se puede solicitar igualmente el permiso para que esa persona pueda acudir y hacer el ritual que la persona considere dentro de su religión o sus creencias. Asimismo, en este punto y aprovechando el tema, antes de pasar al siguiente, es importante que si la persona está en un hospital, se haga todo lo necesario posible, se hable con quien sea, para que siempre esté acompañado de sus familiares, si es así su voluntad. Entonces es verdad que más aún en esta época de la pandemia, realmente las cosas se han complicado y no permiten entrar muchos familiares o no permiten entrar, pero llegado a un punto del final de la vida, es súper importante que peleemos con quien sea necesario para que esos familiares puedan estar ahí al lado del paciente, tal cual es su voluntad. Entonces debemos asegurarnos que eso vaya a ser así, ¿no? Tal vez hablándolo previamente o como sea, cuando la voluntad sea estar en un hospital. A veces también el paciente quiere trasladarse a su casa, pero no lo dejan irse del hospital. Le dicen, no, es que no va a poder, es que se va a complicar mucho o lo que sea. Entonces, en ese punto, pues nuevamente que volvamos a un poco a pensar riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo del hospital y que se mantenga en que se corra un riesgo, pero que mi paciente vaya a estar en paz, o lo dejo en el hospital y no corro riesgos, pero en cambio mi paciente tal vez no se va a sentir realmente feliz, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante como que hacer una balanza y ver realmente qué es lo que queremos y qué es lo que vale la pena, siempre pensando en cumplir la voluntad de esa persona antes que en anteponer de pronto mis deseos como persona, ¿no? Yo sé que a veces es desesperante ver que las cosas se van complicando y, por ejemplo, si estamos en casa, querer llevarlo corriendo al hospital, pero a veces las cosas se van a complicar y no necesariamente van a llegar a solucionarse. Entonces es importante también tener esa idea, prepararnos para eso y saber que a veces no va a haber que salir corriendo al hospital, sino simplemente esperar en casa si es así la voluntad del paciente. Por eso es importante tener este equipo de apoyo para que la persona, llegado el momento, se pueda respetar su voluntad y su familia pueda respetar su voluntad, sintiendo que lo está haciendo de la manera correcta y que no lo está haciendo así como que
ese rato improvisando o sin saber a quién acudir o cómo acudir, sino que lo está haciendo realmente de una manera integral, en que se siente contenido, en que encuentra la respuesta, ¿sí? Por eso es importante también en terapia psico-oncológica se trabaja mucho el tema de la planificación. Entonces nos sentamos dentro de lo impredecible que es la enfermedad y el cáncer, tratamos de planificar las cosas para que llegado el momento no sea tan impactante, sino que realmente tengamos cómo manejar la situación y poder solucionarla, poder solventarla, poder ejecutarla, más o menos como lo hayamos planificado, ¿no? Entonces es como tener, yo digo que el cáncer hace perder el control de las cosas y ese es el duelo más grande, el saber que ya no puedo tener el control sobre las cosas que me pasan o me dejan de pasar. Entonces tengo que resignarme a eso, pero dentro de esa resignación todavía priorizar aquellas cosas en las que sí tengo el control. Entonces, por ejemplo, si al familiar le desahucian y le dicen, ¿sabes qué? Te quedan 6 meses, te quedan 3 meses, inmediatamente es el momento para empezar a acudir, a buscar, a formar ese equipo de cuidados paliativos, porque, porque será fundamental hacerlo a tiempo para tener tiempo de trabajar terapéuticamente y no solamente de pronto buscar este equipo cuando ya falta 1 o 2 semanas o peor aún cuando ya estamos en el momento último. Eso suele pasar mucho y es realmente triste porque pues la persona toca hacer como quien dice uno como terapeuta todo un poquito al apuro y cuando uno hace las cosas al apuro no las puede abordar bien y los resultados no son tan buenos como si lo hacemos desde el primer momento en que las cosas se empiezan a complicar, como quien dice, desde que ya recibimos esta noticia tan triste o tan desagradable, ¿no? Si lo hacemos desde el primer momento, entonces las cosas salen mejor. Guillermo tiene una pregunta, por favor, sigue, coméntanos para seguir avanzando un poquito en este tema. Como les decía, siempre hacerlo con el mayor tiempo de anticipación será importante para poder irlo elaborando y trabajando, porque incluso este duelo previo tiene sus etapas, ¿no? Entonces, para poder atravesar por la ira, la depresión, la angustia, la ansiedad, la negociación, todas esas etapas toman su tiempo. Entonces, si acudimos desde el primer momento, es como que le damos a las personas, a la familia y al paciente más tiempo para atravesar esas etapas con tranquilidad y no al final tratar de hacer que todas pasen muy rápido, lo que inevitablemente no suele pasar. Entonces siempre hay que buscar cuidados paliativos con tiempo. A ver, Guillermo nos pregunta, dice, si yo deseo dar cuidados paliativos, pero mi familia no está de acuerdo y no hay apoyo de ellos, ¿qué se puede hacer? Bueno, esta es una situación bastante común. Cuando nos dicen esta famosa frase de ya no hay nada que hacer, hay familiares, como no todos somos iguales, hay familiares que lo aceptan antes y hay familiares que lo aceptan después. Entonces, aquellos familiares que lo aceptan más rápido, como en este caso nos plantea Guillermo, pues van a estar enseguida como que ya está, esto es irreversible, busquemos qué se puede hacer. Pero en cambio, aquellos familiares que no aceptan esa noticia, ese diagnóstico último, van a tratar desesperadamente de buscar otras opciones y de pronto tratarán de buscar otros médicos, otros criterios, otros tratamientos, se darán 30 vueltas antes que aceptar lo inevitable. Entonces, en ese sentido, hay que como que dar ese espacio, darle un poquito de tiempo, unos 2, 3, 4 días, incluso una semana. Acordemos que en esta situación el tiempo no se puede prolongar mucho, pero darle un espacio a esas personas como para que procesen sus emociones y luego de unos días volverles a preguntar, oye, ¿estás seguro que bla, bla, bla? Si aún así percibimos una negativa, tratar de reunirnos, tratar de llegar a una mediación, de pronto toda la familia al mismo tiempo, hacer otro intento más en el que tratemos de ponernos de acuerdo sobre cómo queremos proceder y si aún así ya intentaste de esas dos formas, ya dándole su espacio, ya hablando como familia, aún así no encuentras un buen resultado, pues aquí estoy yo, ¿verdad? Es el momento ideal justamente para buscar ayuda psico-oncológica, para buscar este apoyo de una persona externa, neutral, que pueda dar esa opinión
imparcial que les permita poder mediar entre la familia y que así podamos llegar a un acuerdo entre todos y se pueda avanzar, ¿no? Con estas situaciones emocionales y particulares de cada persona, ¿sí? Por último, para ir terminando, me gustaría conversarles un poquito de lo que son los recursos, ¿verdad? ¿Dónde hay recursos aquí en Ecuador, ¿verdad? Eh, por parte del sistema público, yo donde conozco que hay un poco de cuidados paliativos es en el hospital Eugenio Espejo, sí hay un área de cuidados paliativos. Incluso el Eugenio Espejo, bueno, el sistema de salud público tiene un hospital enfrente a Luis Bernaza, que es el hospital del adulto mayor, que tiene también un área de cuidados paliativos. Y también hay otra área de cuidados paliativos. Bueno, esta es un área un poquito más externa en el IES. También hay un área externa en el Andrade Marín y hay otra área interna en el Hospital del IES Sur. Sí, es un poquito en el sistema público y en el sistema privado pues está la Fundación FECUPAL, que es la Fundación de Cuidados Paliativos con el Hospicio San Camilo, sí, que son muy, muy, muy buenos y personalmente los recomiendo, ¿sí? Pero desde luego, como no siempre podemos acceder a esto, para eso estamos los psicólogos externos, ¿verdad? Entonces, una de mis servicios que brindo son los cuidados paliativos, entonces con mucho gusto ustedes pueden contactarme y yo puedo ayudarles brindándoles cuidados paliativos y estando junto a ustedes y su familiar hasta el último momento, hasta el último momento. Vamos a leer una última pregunta, ahora que ya estamos terminando. Ali nos pregunta, ¿qué pasa si la persona con cáncer es la que no quiere recibir cuidados paliativos? Es una buena pregunta, ya que así mismo como les contaba anteriormente, que a veces la familia está en negación, a veces el paciente también, sobre todo porque hay cánceres como el cáncer de páncreas, que son muy silenciosos, prácticamente no dan síntomas, o el cáncer de hígado. Entonces la persona dice, yo me siento bien, o sea, sí me siento cansado, molesto o lo que sea, pero no es algo que realmente uno diga, wow, estoy súper enfermo, sino que es algo que no es tan significativo y entonces la persona no acaba de aceptar lo que le dicen, porque es como que, ¿por qué? Si yo me estoy sintiendo bien, ¿por qué me dicen esto? O yo creía que el tratamiento estaba funcionando. Entonces, esta situación de negación también es súper dura emocionalmente, pero creo que es la razón perfecta para hacer que ese familiar o amigo busque cuidados paliativos y en general la terapia psicooncológica, ¿no? Por ejemplo, si esta persona muestra esta negación en este momento, es porque tal vez no se dio ese apoyo psicológico a tiempo. Entonces, por eso yo siempre digo que ante un diagnóstico de cáncer, lo ideal es que desde el primer momento haya un psicooncólogo apoyando a esa persona para que avancemos juntos con el paciente. Y si desafortunadamente llegamos a un momento en que ya no hay nada que hacer, pues la persona no se sienta tan impactada emocionalmente, sino que ya el psicólogo lo contenga y el proceso de aceptación sea duro, pero dentro de lo duro sea más fácil, ¿ya? Entonces, por eso la psicooncología es mucho preventiva si se aplica a tiempo, ¿sí? Entonces, con esto vamos a terminar por el día de hoy, ¿sí? Sin antes recordarles pues que estoy a las órdenes, tanto para cuidados paliativos como para servicios de psicooncología, ¿sí? Realizo la atención de manera virtual o también de manera presencial. Mi consultorio, donde atiendo bajo previa cita, se encuentra ubicado en la parte posterior de la Clínica Pasteur, es decir, más o menos en el sector del Eloy Alfaro y Alemania. Atiendo todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados en la mañana, ¿sí? Como les digo, también realizo consultas virtuales y nos podemos reunir sea por Google Meets, por Zoom, por Skype o la plataforma virtual que a ustedes les quede mejor. Eso es los lugares donde atiendo. Y así también pues ustedes pueden leerme aquí todos los días, estoy escribiendo en mis redes sociales como Psicooncología Ecuador en Instagram y Psicooncóloga Ecuador
en Facebook y también me pueden seguir en Twitter como Estefanía Erazo, así tal cual. Todos los días estoy compartiéndoles diferente información. Y por último les dejo mi número de teléfono donde pueden agendar la cita mínimo con unas 24 horas de anticipación. Mi número de teléfono es el 0987-029449. 0987-029449. Escríbanme y yo siempre voy a estar gustosa de ayudarles con cualquier tipo de consulta y acompañándoles en esta etapa que es dura, pero que la podemos hacer más llevadera siempre y cuando nos apoyemos en el apoyo psico-oncológico. Estoy a las órdenes, espero haberles aportado algo con esta charla y un gusto. Espero que estén bien y tengan un excelente inicio de mes y de semana.